Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Solórzano, Sales Specialist en variadores de velocidad en Siemens, y el día de hoy estaremos hablando del nuevo Sinami G120X, un variador para aplicaciones de bombeo y ventilación. Anticipadamente les agradezco su participación y comencemos. Bueno, el día de hoy hablaremos de Sinami G120X y cuáles son las funcionalidades de bombeo que maneja este equipo para los sistemas de bombas. Vamos a hablar o vamos a tener primero un enfoque del portafolio en sí del variador Sinami G120X o de este modelo. El variador de velocidad tiene tres rangos, ¿no? En tensión tenemos los equipos en 220 voltios, en 440 y en 600 voltios, que son tensiones básicamente nominales. En 220 llegamos hasta los 75 HP, en 440 hasta los 700. Como podemos ver, el equipo tiene un amplio rango de potencia que cubre básicamente todas las expectativas del cliente en este sector, ¿no? Un variador definido para un sector que requiere funcionalidades de bombeo, como lo decíamos al inicio. Las características del hardware de por sí es que el variador desde el tamaño A hasta el tamaño G tiene una reactancia en el bus de C integrada. Tenemos en el bus de continua un par de reactancias que nos permiten reducir los armónicos del equipo, ¿no? Para de esta manera poder contaminar menos a la red a la cual yo me estoy conectando, ¿no? Eso es importante, y en el caso de los chasis necesitamos colocar unas reactancias de línea de por sí. El variador se define o se selecciona en función de las capacidades de sobrecarga, siempre destinada a funciones de bombeo y ventilación, y en la capacidad estándar, ¿no? El equipo trabaja a 110% durante 60 segundos como capacidad de sobrecarga, por ejemplo, en un arranque, y 135% durante 3 segundos, ¿no? Si nosotros hacemos una selección de alta sobrecarga, por ejemplo, cuando queremos controlar una bomba de desplazamiento positivo, podríamos utilizar la selección en alta sobrecarga y poder obtener 150% de la capacidad nominal durante 60 segundos en un ciclo de 600 segundos, ¿no? Cada 600 segundos, ¿no? El rango de operación o la temperatura de operación admitida para estos equipos es de hasta 45 grados. Y podemos llegar hasta 60 grados centígrados si hacemos una desclasificación, un derating o un derrateo. Importante el tema de la configuración del equipo. Tenemos un par de paneles que nos van a permitir configurar el variador, ¿no? Desde el mismo panel, ¿no? Tiene funciones interesantes de las cuales vamos a hablar, y también un módulo que nos va a permitir hacer una configuración inalámbrica. Además de que cuenta con distintas opciones el variador de velocidad para trabajar o adaptarse a la aplicación que se necesite, ¿no? Por ejemplo, tarjetas SD que nos van a permitir guardar configuraciones y actualizaciones de firmware, equipos que nos permiten poder llegar a tener un grado IP21 en un tablero que tenga probabilidades de goteo, por ejemplo, ¿no? De condensación dentro del tablero, instalaciones push-through o instalaciones atravesadas para poder sacar el disipador fuera del tablero, módulos de entradas y salidas, ¿no? Expandibles, filtros de clase B para cumplir la compatibilidad electromagnética si así se desea, filtros de armónicos, reactancias de línea o reactancias de salida, ¿no? Para alcanzar básicamente distancias largas entre variador y motor, y filtros sinusoidales si tenemos un motor con la que vamos a trabajar y no está preparado para trabajar un variador de velocidad, podemos usar este tipo de solución también. Punto importante del barniz de los circuitos es bastante importante en este tipo de aplicaciones, sobre todo en aplicaciones donde el equipo esté expuesto a distintos gases, ¿no? Existe una norma, la IS 6721-3-3, que clasifica el barniz de los equipos, ¿no? En este caso, los variadores de velocidad Siemens, los Sinami G120X, viene con una clasificación estándar 13-2, ¿no? Este 13-2 nos admite el trabajo del variador bajo un entorno de brisa marina, o sea que podamos hacer uso de este variador cerca al mar, en donde la brisa pues normalmente termina afectando más allá del grado de encerramiento que pueda tener el variador, del grado de IP, estoy hablando. El aire al final viene con determinadas partículas de sal y podrían dañar a la interna las tarjetas, ¿no? Debido a que los barnices no están preparados para esto. En el caso nuestro, ya con esta clasificación 13.2 soportamos brisa marina y algunos miligramos por metro cúbico de algunos gases que podrían estar dentro del ambiente, como el
dióxido de sulfuro, ¿no? El sulfuro de hidrógeno, la clorina, ¿no? Y varios gases dentro de una lista que se encuentra dentro de la norma, ¿no? Y nosotros podríamos elevar la clasificación a una clasificación 13.3, en donde podríamos, por ejemplo, soportar un mayor grado de exposición del equipo a estos gases, ¿no? Básicamente para el uso en plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Todo, no solamente el variador está diseñado para trabajar así, sino que también los paneles que van a estar en puerta, ¿no? Como son el panel de operador básico, el avanzado o el módulo de extensión de entrada y salida, ¿no? Entonces eso es importante también tener en cuenta que estos equipos ya vienen con ese 13.3, ¿no? Los accesorios de por sí. En el tema de la configuración, como les decía, es bastante importante esto, ¿no? Porque la idea es que tengamos un equipo que sea sencillo de configurar. Como ustedes pueden ver aquí, el panel de operador es un panel bastante intuitivo, ¿no? Es un panel que tú lo puedes configurar en español, es un panel a colores, es un panel que te muestra los menús, ¿no? O submenús dentro de los menús principales, y que tiene unas teclas que nos van a permitir hacer el uso rápido e intuitivo de la programación o configuración del equipo. A la interna, por ejemplo, tenemos el menú Setup. Dentro del menú Setup tenemos, digamos, submenús que nos van a permitir hacer una configuración bastante sencilla, y también tenemos una tecla de información que nos va a permitir mostrar algunos gráficos o alguna información importante para evitar tener que ir al manual si tenemos alguna duda en la configuración. El tema del modo hibernación, que es una función que tiene el equipo, las rampas duales, el arranque al vuelo, ¿no? El boost de por sí para un arranque más pesado, los podemos tener con facilidad al momento de configurar este equipo. En este caso también tenemos la posibilidad de utilizar el módulo de Smart Access. Este módulo es un módulo que nos va a permitir poder reemplazar el panel de operador que ya manejábamos y poder colocarle este módulo en ese mismo lugar. Y al momento de yo colocar este módulo Smart Access, lo que va a hacer el módulo al momento de energizarse es abrir una red en Wi-Fi. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo busco dentro de mi dispositivo, por ejemplo mi celular, mi tablet o mi computadora, las redes disponibles, voy a ver una red que dice Smart Access. Y yo voy a poder conectarme apuntando primero digitando la clave de la red, ¿no? Porque hay una clave que hay que colocar, es una clave personalizada, cada uno la va cambiando a su gusto, y una vez que yo estoy conectado voy a apuntar a una dirección IP. O sea, quiere decir que yo abro un navegador, el de mi preferencia, y apunto esa dirección IP y voy a poder tener este entorno, ¿no? Este entorno web para la configuración del equipo, ¿no? Lo mismo que veía probablemente en el panel de operador inteligente, voy a poder verlo en este panel o en este entorno, perdón, web, ¿no? Ya no necesito internet para poder conectarme. Realmente no, cuando yo me conecto también me va a decir que estoy conectado a una red sin datos. Entonces, voy a poder hacer una configuración bastante sencilla con la facilidad que un entorno web te la da, ¿no? El alcance, como dice acá, es de hasta 50 metros con línea vista. Eso lo hace bastante interesante, ¿no? Y desde el punto de vista de la integración, ¿no? Con nuestros equipos de automatización, en el caso de los PLCs, los variadores de velocidad Sinami G120X están preparados para una integración muy sencilla a través del software TIA Portal, ¿no? Como ustedes ya conocerán, el TIA Portal es un entorno de configuración, un programa que incluye básicamente a todos los productos Siemens para su integración. Entonces la facilidad es una gran ventaja en este tipo de entorno, en este tipo de software que maneja Siemens, ¿no? Un solo software que nos permite hacer todo. Y vamos a poder ver o encontrar que dentro de las librerías PLCs más populares, que son el 1200 y el 1500, vamos a encontrar librerías exclusivas para la integración del variador. Estos bloques que ya se tienen armados hacen que esa integración sea mucho más sencilla, haciendo que las personas que manejamos mejor la electrónica de potencia nos podamos o podamos abarcar un poco más de la integración de los variadores en un entorno con PLC. Y aquí hablamos rápidamente de las funciones que puedan tener el variador Sinami G120X. El variador tiene, por ejemplo, este control multibomba, ¿no? Que nos va a permitir poder arrancar hasta 6 variadores, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de presión constante cuando se requiera, ¿no? En función de la presión. El variador de velocidad
tiene un control PID interno. Este control o a este control PID interno se le conecta la señal de referencia, que sería la señal del sensor de presión, y nosotros le damos una referencia. Le decimos trabaja a 10 bares, ¿no? Queremos mantener la presión aquí a 10 bares. Entonces el sensor de presión nos dice, no, ok, estamos a 5 bares, y el variador lo que va a hacer es arrancar una primera bomba para empezar a llegar a esos 10 bares que queremos. Si no llegamos a los 10 bares, lo que hace el variador es soltar a la bomba y volver a conectar esa bomba a la red directamente para que ésta siga trabajando a 60 Hz y toma el control de una segunda bomba. Si con la segunda bomba más la suma de la primera no podemos llegar a la presión requerida, el variador suelta a la segunda bomba, la cuelga a la red y toma acción sobre la tercera, y así sucesivamente hasta poder llegar a la presión deseada. Esa es la idea de este control multibomba, destinado básicamente a equipos menores a 30 kilowatts, definitivamente para alcanzar el número de bombas tenemos que usar pues un módulo de expansión de entradas y salidas. El otro punto importante es el modo de llenado de tubería. En el modo de llenado de tubería podemos ver que esta función nos va a permitir reducir el tema de los golpes de ariete. Si bien es cierto, podemos asegurar la no presencia del golpe de ariete en la desaceleración, debido a que el variador de velocidad genera una rampa de desaceleración de por sí, pero muchas veces también tenemos este golpe de ariete en el arranque. Entonces, cuando tenemos todo un sistema con tubería vacía, normalmente cuando hacemos arrancar un equipo que pueda estar controlado de manera automática con un sensor de presión, el sensor de presión, al ver que no existe presión en el sistema, pues va a mandar al variador a que arranque lo más rápido posible, ¿no? Y al arrancar lo más rápido posible vamos a generar un flujo intenso en la tubería que va a tener como consecuencia un golpe de ariete. Para evitar eso, esta función de llenado de tubería suave nos va a permitir setear esta función en función del tiempo o de la presión. O sea, quiere decir que cuando yo arranque la bomba con el variador de velocidad, voy a estar a una velocidad mínima por un determinado tiempo, y después de ese tiempo que yo calculé, digámoslo así, podré decir que ya no existe golpe de ariete, ya se llenó la tubería, y trabajo en función de lo que me ordena digamos, la referencia actual. O en todo caso, en vez de tener un tiempo acá, el variador va a trabajar a una velocidad mínima, pero en función de la presión. Cuando yo pase una presión determinada, recién ahí yo voy a poder trabajar según me lo indique la operación, ¿no? Entonces esta función es bastante importante para el tema de bombeo. La función de limpieza de tubería también es una función importantísima que nos permite, en el caso de que nosotros estemos trabajando con algún fluido que ante la parada se pueda sedimentar, ¿no? O atascar el impulsor de la bomba, nosotros podemos hacer de que con esta función la bomba gire hacia adelante y hacia atrás un determinado número de veces, un determinado número de ciclos, para evitar que el equipo se atore, ¿no? O digamos destrabar el impulsor para que otra vez empiece a funcionar sin problemas. Por ejemplo, en este video primero podemos ver pues la pantalla, esta pantalla de la cual estábamos hablando. Es una pantalla bastante intuitiva, como les decía, para hacer la configuración, y aquí básicamente lo que vamos a ver es cómo se configura esta opción de la limpieza de tubería, ¿no? Perdón, sí, limpieza de impulsor, perdón. Entonces voy a adelantar un poquito esto para que ustedes puedan ver que hay un menú dedicado que se llama modo derating para poder activar esta función. Entonces hay una serie de parámetros que yo tengo que ir, digamos, configurando. Por ejemplo, cómo quiero que funcione este equipo cada vez que yo arranque, o solamente la primera vez que energice, o quiero que se habilite a través de una entrada digital. Todo eso lo voy configurando en este menú del modo de rigging, ¿no? O sea, dentro de este menú ya están todos los parámetros necesarios que tengo que cambiar para que el equipo o la función trabaje correctamente. Entonces así voy seteando los tiempos de aceleración, desaceleración de manera rápida, y hay una parte también en la que me pregunta si estoy seguro de que puedo hacer la inversión de giro, porque existen bombas que no están habilitadas para hacer una inversión de giro, sobre todo las bombas superficiales para el trabajo con una bomba vertical sumergible podrían pues tener problemas
al momento de hacer una inversión de giro, porque estas normalmente están acopladas a un sistema mediante una, un acoplamiento roscado, ¿no? Entonces ahí el variador te hace la advertencia y tienes que estar seguro de que la bomba lo puede hacer o lo permite, ¿no? Entonces tiene, digamos, todas las protecciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Y una vez que terminamos de hacer esto, automáticamente lo que vamos a ver es cómo funciona, ¿no? Aquí voy a arrancar, este es mi módulo donde tengo mi variador y mi motorcito, voy a darle al arranque, ¿no? A través de la entrada digital que tengo acá, una entrada digital 0, y vamos a ver cómo va a ir cambiando la velocidad, ¿no? Entonces aquí lo arranco y estoy viendo que la bomba acelera, o el motor que debería estar acoplado a la bomba va a acelerar hasta 500 RPM durante un tiempo. Después automáticamente cambia a menos 500 RPM y ahí ha terminado un primer ciclo, según lo que yo he configurado. Después de eso vuelve a trabajar a 500 RPM, ¿sí? Hacia adelante, ya está empezando su segundo ciclo y termina su segundo ciclo con menos 500 RPM. Una vez que terminan los menos 500 RPM, lo que va a hacer el variador es irse a la velocidad a la cual estaba seteado, ¿no? Entonces vamos a ver que el variador se va a elevar por encima de los 500 RPM que tenía. Ya está yendo a los 1800 y está trabajando bajo el funcionamiento normal de la configuración. Bueno, entonces de esa manera podemos ver cómo esta funcionalidad nos ayuda a limpiar el impulsor de la bomba, ¿no? En otro punto importante del equipo es que tiene un reloj en tiempo real. Esto nos permite básicamente poder setear una fecha y una hora y poder generar una estampa de tiempo ante cada falla que pueda generarse en el equipo para poder identificar de manera más precisa, ¿no? La falla de por sí, poder resolverla lo más rápido posible. Y este temporizador interno también se maneja para poder setear algunas especies de alarmas, no necesariamente alarmas, sino básicamente haciendo un comparativo con las alarmas del celular, donde tú puedes decirle que de lunes a viernes tu alarma de celular te despierte a las 6 de la mañana y sábados y domingos a las 7 de la mañana. De la misma manera yo puedo setear las activaciones del temporizador según los días que yo quiera, ¿no? Y a la hora que yo quiera, cuándo se activan y cuándo se desactivan. Este temporizador internos, que son 3 temporizadores que yo puedo setearlos, podría asociarlos a, por ejemplo, el arranque del mismo variador de velocidad con el motor que voy controlando, o podría asociarse a una salida digital que podría estar asociada, por ejemplo, a una bomba secundaria, digamos una bomba de cloro que esté dentro del sistema, ¿no? Que se accione solamente durante un tiempo o durante el encendido de las luces en determinado tiempo, no lo sé. ¿No? Eso ya es parte de lo que nosotros podemos utilizar, ¿no? En función de lo que realmente queremos llevar, ¿no? Otra funcionalidad es la rampa doble. Esta rampa doble es muy importante básicamente para las bombas sumergibles, ya que pues según los fabricantes normalmente te piden llegar a esa velocidad mínima lo más rápido posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo setear que mi rampa llegue desde cero a la velocidad mínima. Digamos que la velocidad mínima normalmente es la mitad de la velocidad normal. Digamos que si es una bomba de 1800 RPM, pues 900, ¿no? Llega hasta los 900 RPM, pero en 2 segundos. Y después de los 900, como ya es un área de velocidad permitida por el fabricante, puedo extender mi rampa, no sé, a 6 segundos, a 10 segundos, ¿no? Para poder trabajar sin problemas, ¿no? Entonces, este tipo de funcionalidad es importante para poder mantener el buen funcionamiento de la bomba que estoy operando. Y el modo economizador es un modo interesante también porque muchas veces relacionamos, y es cierto, el ahorro de energía de los variadores de velocidad con bombas centrífugas, ¿no? O con bombas, digamos, o aplicaciones de torque variable, ¿no? Como son las bombas, ventiladores, ¿no? Pero el ahorro de energía está asociado a una reducción de la velocidad. O sea, yo reduzco la velocidad y por el comportamiento de la carga, pues me va a permitir consumir menos energía. Pero no solamente podemos conseguir ahorros de energía cuando reducimos la velocidad, sino que a eso yo le puedo sumar de que los variadores Siemens tienen esta función de modo economizador que me va a permitir poder reducir la velocidad bajo ciertas condiciones. Primero, la de que la aplicación no tenga un cambio en la referencia, y segundo, que no existe un cambio en la carga de manera constante. Vamos a ver un video acá. Este es el modo economizador. Como ustedes pueden ver, es el mismo demo. Lo que voy a hacer es configurar el equipo. Aquí lo primero que estoy haciendo es hacer un arranque del equipo, ¿no? De manera estándar, con una configuración estándar, y vamos a ver aquí la corriente
cómo se va comportando. Vamos a ver que hay un pico de corriente al inicio, que normalmente es 1.5 veces la corriente terminal del equipo, del motor, y después se estabiliza aproximadamente 0.35, ¿sí? Y hasta ahí funciona bien. Entonces vamos a parar ahora la bomba, y una vez parada lo que vamos a hacer es hacer el cambio, ¿no? Vamos a entrar a la configuración del variador. Entonces vamos a entrar a esta configuración, voy adelantando para ver dónde configuro, básicamente aquí, ¿no? Estaba en una característica lineal, vamos a elegir una característica lineal y el modo economizador, y eco dice acá, ¿no? Entonces voy a hacer la selección en ese punto y listo, ya está, termino, guardo la configuración y ahora vamos a arrancar otra vez el equipo y vamos a observar cómo se comporta la corriente y la tensión. Acuérdense que estaba en 0.35 la corriente estabilizada en el caso anterior. El equipo va a trabajar y más o menos vamos a llegar también a 0.35 de corriente estabilizada en 1800 RPM. Pero después de 5 segundos, esta corriente va a empezar a bajar en función de la caída de tensión también que vamos a tener acá. Y ustedes ven que de 0.35 está bajando a 0.31, pero la velocidad se mantiene en 1800 RPM. O sea, la velocidad no ha cambiado. Obviamente porque mi referencia no ha cambiado y se supone que tampoco la carga va cambiando. Este tipo de aplicación normalmente se da en las bombas centrífugas. Entonces la corriente sigue cayendo, ¿no? Y va a llegar, ahorita estamos en 0.27, si no me equivoco, llega hasta 0.26 y ahí se estabiliza, ¿no? De 0.32 a 0.26 es un ahorro aproximadamente del 15 al 20%. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no necesito necesariamente reducir la velocidad para conseguir ahorros de energía con esta funcionalidad o este tipo de control del modo eco del Tsunami G120X. Después algunas otras aplicaciones que son, por ejemplo, en el arranque el equipo tiene una protección contra condensación del motor, puede inyectar una corriente DC para mantener la temperatura interna del motor y evitar la condensación del mismo en la parte interna. Puede mantener una velocidad mínima para evitar que el fluido que pueda llegar a bajas temperaturas se termine congelando. La protección contra cavitación es una función que nos permite poder setear una presión mínima a la que debería llegar el equipo para evitar el tema de la cavitación. Como nosotros sabemos, la cavitación es un problema que se da por un cambio de presiones bruscos entre la etapa de entrada, ¿no? La etapa de succión y la descarga, ¿no? Y la cavitación pues genera burbujas que al pasar al lado de alta presión terminan implosionando y generando daños en el impulsor. Entonces, en función de la experiencia del instalador de la bomba, podemos setear una presión mínima para que nos lance una alarma o una parada. Desde el punto de vista de las protecciones, también tenemos las protecciones que se dan en función de la medición del torque que tiene el variador de velocidad. Entonces, en función de eso, nosotros podemos evitar o tener una protección contra bloqueo, contra fuga de agua y contra el trabajo en seco. Como así, pues previamente nosotros tenemos que hacer un ingreso de datos del comportamiento normal del motor, ¿no? De la motor bomba, y porque tenemos que generar esta curva, ¿no? Como ustedes ven en este gráfico torque-velocidad, pues esta curva verde es una curva característica de una carga cuadrática. Entonces nosotros tendríamos que ingresar los datos porque el variador mide el torque y voy ingresando los datos en algunos parámetros para generar esta curva. Una vez ingresados, pues si en algún caso el variador va a identificar que estamos a una velocidad muy baja, pero con un torque alto, entonces va a indicar que o un torque que está por encima de lo que debería, del torque que normalmente genera el variador, perdón, que genera la carga o que exige la carga, entonces el variador puede decir que estamos en una zona de bloqueo. Si el variador está trabajando en cualquier punto de la velocidad, ¿no? Variador bomba, y detecta que el torque está por debajo de lo que debería estar de manera normal, de lo que yo he seteado, se puede deber a que tenemos una fuga de agua en el sistema, ¿no? Y esto es peligroso no solamente por el tema de que
empiezo a perder, digamos, el fluido, ¿no? Sino que va a generar, si estamos dentro de un sistema de presión constante, que el variador empiece a girar más rápido para poder obtener una presión determinada, ¿no? Un flujo determinado, y eso va a generar una mayor presión que podría hacer que se sigan rompiendo más partes de la instalación hidráulica. Y el trabajo en seco es básicamente si el variador en cualquier punto de la velocidad detecta que el torque exigido por la máquina, por la bomba, está muy por debajo de lo que nosotros queremos, es porque realmente está trabajando en seco, ¿no? O sea, no tenemos fluido acá porque, y básicamente lo que estamos bombeando es aire, ¿no? Entonces eso también es peligroso porque daña las empaquetaduras y genera un calentamiento en la bomba, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene en función de protección. De esta manera damos por concluida la presentación, pasaremos al bloque de preguntas para absolver todas las dudas que hayan quedado. Muchas gracias. La primera es si es necesario colocar reactancias de línea en el Sinami G120X, este variador de bombeo, de la cual hemos hablado el día de hoy. Definitivamente no. Realmente los variadores, como se mencionó al principio, tienen una reactancia en el bus DC, en el bus de continua interna en el variador, que nos permite poder reducir los armónicos a un porcentaje aproximado de 38% de THDI. Entonces, quiere decir que el equipo pues ya no necesita una reactancia de línea, ¿no? Y tampoco es que yo le pueda colocar una reactancia de línea porque en el mercado existen reactancias de línea y vaya a mejorar la distorsión armónica en corriente. No, no es así. O sea, ya es suficiente teniendo la reactancia integrada que tiene el Sinami G120X de por sí. Esta reactancia viene desde un HP hasta los 400 HP. Ok, antes de leer las otras que tengo por interno, voy a ver algunas que están llegando por acá. El G120X nos pregunta Jaime si tiene control vectorial. Sí, el equipo maneja los dos métodos de control, el control escalar, conocido como tensión-frecuencia o UF o BF, y el control vectorial, ¿no? Ambos controles los podemos tener, definitivamente los tenemos porque el control vectorial es un control mucho más preciso y que no depende en donde la velocidad no depende de la carga, pero también tenemos la posibilidad de hacer un control escalar donde muchas veces cuando no tenemos los datos de placa del motor que voy a controlar, es más seguro trabajar con un control escalar, ¿no? Entonces sí manejamos ambos métodos de control. Wesley nos pregunta una consulta para el sistema de bombeo de otro tipo de fluidos, como por ejemplo aceite. ¿La programación del variador sería la misma? Sí, en realidad, a ver, el hecho de bombear otro tipo de fluido más pesado, básicamente nos va o sea, la diferencia está en la selección del variador que voy a hacer. Si voy a trabajar con digamos, un fluido más pesado y donde probablemente la bomba, y digo probablemente porque estoy 99% que es así, va a tener que ser no una bomba centrífuga, sino probablemente una bomba de desplazamiento positivo. Entonces, estos tipos de bombas son equipos que requieren una mayor capacidad de sobrecarga, porque en algún momento en el arranque, o ya sea durante el funcionamiento, puedan necesitar un mayor par, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que dimensionar el variador para que trabaje como un equipo de alta sobrecarga. Y después, ya durante la configuración, va a ser la misma, ¿no? O sea, el control de bombas en realidad no tiene, digamos, un punto especial en la programación, ¿no? Jaime nos pregunta también qué tipo de control puedo hacer, además de las aplicaciones de bombas y ventiladores escalar. ¿Qué tipo de control? Bueno, los tipos de control son estos dos que te menciono. Dentro de estos hemos visto que hay algunas derivaciones, sobre todo en el control escalar, ¿no? Eh, y una de estas derivaciones, que la vimos también en la presentación, es, por ejemplo, el control con modo eco. O sea, es un control escalar con la suma del modo economizador.
y esta pues hemos visto el beneficio de que nos permite poder ahorrar un porcentaje interesante de energía, ¿no? Cuando cumplimos las dos condiciones que veíamos en la presentación. La primera era de que no haya un cambio en la referencia. Por ejemplo, si lo vamos a trabajar a través de un PID, pues no tendría mucho sentido porque el PID anda variando continuamente la referencia. Y si no existe un cambio en la carga, ¿no? Y aquí, digamos, nos adaptamos mejor con el tema de los ventiladores y las bombas, donde muchas veces una vez que el variador agarra una velocidad determinada, digamos, por ejemplo, en el ventilador, la misma inercia hace que siga girando esta a una determinada velocidad. Entonces, el control escalar con modo economizador nos permite ir reduciendo la tensión de salida y por ende la corriente para poder conseguir ahorros de energía significativos. En otro punto, voy a seguir leyendo algunas preguntas, si es que no hay más aquí en el panel que me las hicieron llegar por interno. Dice, ¿cuál es la distancia máxima que puedo alcanzar con el G120X? La distancia máxima depende de la potencia. En el mejor de los casos, para las potencias más grandes podemos llegar a alcanzar una distancia de hasta 400 metros con un cable no apantallado. Pero aquí hay que tener en claro a qué me refiero yo cuando eh, digo la distancia máxima entre variador y motor. Entre variador y motor, cuando existe un cable muy largo, estos cables se representan como una impedancia, ¿no? Entonces, esta impedancia tiene dos efectos, ¿no? Uno sobre el motor y otro sobre el variador de velocidad. Y voy a mostrar esta diapositiva que tiene que ver con estas distancias, ¿no? Que es muy importante hacerlas notar. Cuando nosotros tenemos una gran distancia entre variador y motor, ¿sí? Existe el primer, digamos, fenómeno en contra del variador de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que como el cable se representa con unas capacitancias, ¿no? Y estas se van haciendo mayores mientras más largo es el cable, como cualquier capacitor alimentado por una onda cuadrada, que es la onda o una onda PWM, que es la que sale del variador de velocidad, va a entrar en una fase de carga y descarga, sobre todo a la frecuencia con la que sale la onda del variador, ¿no? Que son 4.000 pulsos por segundo aproximadamente. Entonces, ante una carga y descarga del variador, perdón, de los condensadores, de las capacitancias del cable, se van a generar picos de corriente durante la carga y la descarga. Entonces, justamente aquí en la carga y descarga se van generando esos picos. Y esos picos de corriente tienen que ser asumidos por alguien, ¿no? Entonces, porque se van a adicionar a la carga de por sí del motor. Si el motor me consume 100 amperios, pues estos picos que se van generando van a incrementar el consumo de corriente. Probablemente pueden incrementarse en un 5 o 10%. Entonces ya no voy a consumir 100 amperios, sino puedo consumir 100, 105, 110 amperios, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo de ese incremento de la corriente? El variador de velocidad, ¿no? O sea, el variador tiene que estar diseñado para que el IGBT, que es el componente a la salida del variador de velocidad, pueda soportar ese incremento de corriente que se genera por la carga y descarga de los condensadores a una distancia máxima de 400 metros, ¿no? Entonces, al yo decir en mi catálogo que mi variador puede alcanzar 400 metros, estoy hablando de que mi variador va a trabajar hasta los 400 metros sin ningún problema, ¿no? Otro fenómeno que se da es el fenómeno de onda reflejada, que ese es otro tema, ¿no? O sea, yo te aseguro una distancia según catálogo de mi variador para que no falle por sobrecarga, pero otro es el fenómeno onda reflejada, que tiene, digamos, la misma característica, pero ahora con la tensión. La tensión, que también es el tren de pulsos que sale del variador de velocidad, va recorriendo un medio de
de una impedancia determinada, que es la del cable, y va a llegar a un medio de alta impedancia, que es la impedancia del motor de por sí. Entonces, esos cambios de impedancia van a generar picos de tensión en bornes del motor que pueden llegar a ser el doble de la tensión en el bus DC. Entonces, la tensión a 440 puede ser aproximadamente 650 voltios en el bus DC, o sea, puedo tener más de 1200 voltios pico en bornes del motor. Y si mi motor no está preparado para trabajar con variadores, perdón, con estos picos que se generan por las distancias, pues podría sufrir daños en el corto plazo, ¿no? Entonces, esta distancia de la cual yo hablo de mi variador de velocidad no asegura de que el motor no vaya a fallar por temas de onda reflejada. Si yo no tengo un motor preparado para trabajar con variador de velocidad o no tiene un aislamiento adecuado para trabajar con variador de velocidad, puedo tener algunos inconvenientes. ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, una primera solución es el uso de una reactancia de motor, pero ojo, la reactancia de motor se le conoce también como una especie de filtro DVDT. El filtro DVT, digamos, el DVDT es se puede representar como una aceleración, ¿no? Es el cambio de la tensión en función del tiempo. Entonces, estos son los picos de tensión que se generan en la misma onda de por sí, ¿no? Que de la onda reflejada, y cuando yo le coloco una reactancia de motor, voy a suavizar esos picos, ¿no? Los suavizo, ¿no? Pero no los limito. Entonces, la suavización va a generar de alguna manera menores armónicos en el motor, menos corrientes parásitas que vayan hacia los rodamientos en el lado de no drive del motor, y voy a generar menos estrés eléctrico en el equipo, ¿no? Pero no quiere decir de que las tensiones picos se vayan a mitigar con la reactancia de motor. Una mitigación tal cual la hace un filtro de VDT. Y un filtro VT es una reactancia de motor que además tiene otros componentes asociados que no, ya no solamente van digamos, a suavizar el pico de la onda, sino también que la limitan. Y de esa manera ya yo estoy seguro de que al motor como máximo le va a llegar 1000 voltios de pico y su tensión de aislamiento es 1200, así que mi motor no va a tener inconvenientes en su trabajo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, básicamente la respuesta en función de la distancia del variador. Y una última pregunta que tengo por acá es el tema del variador, si el variador G120X puede realizar un bypass, ¿no? El bypass sí, lo puede realizar como también lo vimos, es una función del G120X para equipos por debajo de 22 kilowatts, pero hay que tener mucho cuidado con el tema del bypass, ¿no? Y hay que ser claros también en la que el bypass que hace el Tsunami G120X es un bypass no sincronizado. Entonces, definitivamente, al momento de que, y aquí me voy a apoyar probablemente con una diapositiva aquí, ¿sí? Cuando el variador llega a una velocidad máxima, controlado por ejemplo aquí con KD1 al motor, y va a soltar al motor para poder conectar al motor en la red, pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, el momento de que el variador va a soltar, lo suelta al motor y espera un tiempo de desmagnetización del motor de por sí. Y después de ese tiempo de desmagnetización, conecta KM1 para que el motor se conecte directamente en la red. Entonces pueden pasar dos cosas, como les decía. Primero, que el motor siga, después del tiempo de desmagnetización, siga girando, que es lo que normalmente debería pasar por la propia inercia del equipo. Y si sigue girando, entonces lo que yo voy a hacer, ¿qué pasa cuando un motor gira sin una conexión eléctrica? ¿No? Sino que desde el punto de vista mecánico, ¿no? Digamos, la carga sigue haciendo girar al motor. Entonces el motor deja de ser un motor y se comporta como un generador. Entonces yo voy a conectar un pequeño generador a una red eléctrica. Y esto normalmente lo debería hacer de manera sincronizada.
como el equipo, por eso nosotros limitamos esta función a equipos menores de 30 HP, como el equipo es pequeño, al momento de conectarse no sabemos si las fases están sincronizadas y puede generar un pico de corriente, que por el tamaño del motor puede ser absorbido sin problemas por la red, digámoslo así, ¿no? Porque va a depender también de la red, pero no va a ser una sincronización. Y en el segundo caso, si el equipo tiene muy baja inercia y se detiene en ese tiempo de desmagnetización, el equipo casi se detiene, conectar un equipo detenido es prácticamente hacer un arranque directo. Entonces me va a generar también picos de corriente de, propios de un arranque directo que pueden ser 7 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cuanto a esta funcionalidad, que si bien es cierto nos permite poder ahorrar algo de dinero en el corto plazo, pero están limitadas por temas de potencia. Tenemos nosotros otros componentes, otros variadores más avanzados, como son los Dynamics S120 o los Dynamics G130, que nos permiten hacer sí una sincronización para el bypass, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, esta conexión se hace ya de manera sincronizada a través de un módulo que se conoce como un módulo BCM, y ese módulo BCM mide las fases en la red. Entonces, hace coincidir las fases de la red con las fases del motor para poder hacer una conexión sin tener esos problemas de sobrecargas que se puedan generar, como en el caso anterior, ¿no? A ver, bueno, acá hay otras preguntas. ¿Qué tipo de control puede hacer? Con respecto a los armónicos, ¿qué tanto se presenta en este variador G120X? Ok, como les comentaba, el equipo viene con hasta los 400 HP, desde un HP hasta 400 HP viene con una reactancia en el bus DC. Eso nos permite poder alcanzar distorsiones armónicas en corriente de entre 38 a 42%, en ese rango, ¿no? Y con eso, digamos, podemos cumplir determinadas normas, ¿no? No tan exigentes, que si las comparamos con un equipo que no tiene un variador de 6 pulsos, que no tiene ningún tipo de reactancia, un variador de 6 pulsos sin reactancia podría estar en el orden del 70% de distorsión armónica más, ¿no? Dependiendo de la calidad también del equipo. Entonces, en ese sentido, las reactancias en el BUDC nos ayudan, pero hay normas más exigentes, por ejemplo, la IEEE 519 que nos indica que la distorsión armónica en corriente debería ser de 5%, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ofrecer soluciones con algunos partners para colocar un filtro pasivo en la entrada del variador y poder alcanzar esos niveles de distorsión armónica, pero va a depender siempre del cliente final, de la calidad de energía que el cliente final quiere en su instalación, ¿no? Va a depender netamente de ellos, ¿no? Y otra pregunta es, ¿el equipo tiene algún barniz especial para aguas residuales? Muy buena pregunta. Sí, hay que pedirla de por sí como hacer un cambio en el código del equipo. Los códigos que se manejan en el G120X, cada uno de las partes del código tiene un determinado significado, ¿no? Entonces nosotros podemos llegar a tener un barniz de categoría 3C3. Esta categoría de barniz o conocido como conformal coating nos permite poder soportar, además del uso en brisa marina, ¿no? Donde existe por ejemplo, estamos cerca de la costa probablemente, pero existe mucha brisa marina o mucha sal en el ambiente, digámoslo así, que podrían dañar las tarjetas y que definitivamente son bastante corrosivas. El barniz nos permite trabajar en ese tipo de ambiente, además de algunos vapores que son propios en las aplicaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Como son algunos sulfuros o algunos gases de cloro que también terminan por dañar no solamente las tarjetas del equipo, sino la estructura de los gabinetes y todo, ¿no? Entonces, principalmente nosotros no vamos a poder evitar el ingreso de gases en un equipo porque pues los equipos necesitan ventilarse, ¿no? Entonces para eso nosotros nos aseguramos con que las tarjetas estén debidamente barnizadas para trabajar y tener un tiempo de vida bastante largo, ¿no?
Ok, entonces esa es esas son las preguntas que tenemos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Eh, bueno, por mi parte, entonces yo doy por finalizado esta charla. Y bueno, los esperamos entonces para la siguiente. El día de mañana tenemos más charlas interesantes respecto al portafolio Siemens. Eh, ¿Hay alguna pregunta más, creo? Buenas tardes, ¿está posible acceder a grabaciones? Bueno, eso lo coordinamos ahí con la señorita Gema, que seguramente que sí, tienen que estar disponibles, y lo vamos viendo, ¿no? O con Grover, que es el responsable comercial en Bolivia, o Jimena, ¿no? Bueno, señores, si esas son todas las preguntas, yo me despido, les agradezco otra vez por su participación y estamos en contacto.